Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde hoy vamos a ver un ejercicio de ley de Ohm, pero con algunas complejidades extra. Vayamos a ver la consigna. Primero nos dan este circuito y antes de salir corriendo vamos a prestar atención y vamos a darnos cuenta que en realidad no es tan complicado. La consigna es calcular la tensión en todas las resistencias del circuito y verificar si la potencia nominal en R5 es correcta. Vamos a ver qué significa esto. Pero antes vamos a también ver que nos dan como dato la corriente I1 que vale 500 mA y como algo bastante inusual no nos dan la tensión de fuente. Ahora, ¿cómo podemos resolver este circuito? Bueno, vayamos por partes. Primero, vamos a calcular la resistencia total. A ver, si observamos R3 y R9 están en serie. Lo mismo pasa con R2 y R1, con R7 y R8, con R4, R5 y R6. Entonces, lo que podemos hacer es inventarnos una resistencia, por ejemplo, RA, que sea la suma entre R3 y R9, una resistencia RB, que sea la suma entre R1 y R2, una resistencia RC, que sea la suma entre R7 y R8, y una resistencia RD, que sea la suma de las tres resistencias R4, R5 y R6. Si reemplazamos estas resistencias en nuestro circuito, podemos ver que se hace un poco más simple. Ahora, ¿qué pasa con RC que está inclinada? Si nosotros la enderezamos sin alterar eléctricamente el circuito, podemos deducir que RC está en paralelo con RD y ambas van a estar en serie con RB. Ahora, sigamos analizando el circuito a partir de acá. Dijimos RC en paralelo con RD. Si observamos el circuito, podemos inventarnos una, por ejemplo, RE, que sea el paralelo entre RC y RD, y vamos a obtener el circuito que vemos. Ahora, RE está en serie con RB, entonces podemos llamarla RF y hacer la suma de ambas. Ahora bien, el circuito nos quedó bastante más simple, pero antes de seguir podemos observar lo siguiente. Nosotros teníamos como dato I1 y acá vemos que RA está en paralelo con la fuente. Entonces podemos saber que la tensión total va a ser la multiplicación entre I1 y RA. Ahora, continuemos con el circuito. Bien, ¿qué pasa con RA con respecto a RF? ¿Están en paralelo o cómo sería? Bien, lo que podemos hacer es girar a RA y pasarla del lado derecho y nos damos cuenta que está en paralelo con RF, es decir, la resistencia total va a ser igual a RA en paralelo con RF. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer todas las cuentas que veníamos diciendo hasta ahora, pero para obtener su resultado. Es decir, RA era la suma entre R3 y R9, es decir, nos da 96 ohm. RB era la suma entre R1 y R2, nos da 24 ohm. RC era la suma entre R8 y R7, nos da 120 ohm. Y RD era la suma entre R4, R5 y R6 y también nos da 120 ohm. RE era el paralelo entre RC y RD y nos da 60 ohm. RF era la suma entre RB y RD y nos da 84 ohm. Por último, la resistencia total era el paralelo entre RA y RF y nos da 44,8 ohm. Ahora, B total era la multiplicación entre la corriente I1 y RA, es decir, unos 48 volt. Y por último, la corriente total de nuestro circuito, es decir, la tensión total sobre la resistencia total, nos da 1,071 amperes. Ahora bien, volvamos al circuito original, pero vamos a dibujarle las corrientes que van a intervenir en él. Es decir, tenemos I1 que era dato, para el otro lado sale I2, e I2 se bifurca o se divide en I3 e I4. Pero vamos a analizarlo un poco más sencillo. Habíamos dicho que podíamos asociar R3, R9, R2 y R1, R8 y R7, R4, R5 y R6. Entonces, vamos a reemplazar este circuito por el que era más simple y obtenemos lo siguiente. Pero antes de que se bifurque I2, haciendo el paralelo entre RC y RD, podemos observar lo siguiente. I total, que es la que parte del positivo de la fuente, se bifurca en I1 hacia la izquierda e I2 hacia la derecha. Entonces, I total es la suma de I1 más I2. Si despejamos de esta ecuación I2, obtenemos que I2 va a ser igual a I total menos I1.
Una vez que obtengamos I2, podemos calcular la tensión que cae en RB, es decir, la multiplicación entre I2 y RB. Podemos también calcular la tensión que cae en RE, es decir, la multiplicación de la corriente 2 por RE. Y tendríamos calculadas las tensiones en esa rama. Ahora, ¿qué pasaba con I2? Se bifurcaba con I3 e I4. Vamos a ver eso. Bien, como podemos observar, I2 se divide en I3 e I4, pero la tensión que caía en RE va a ser la misma, puesto que RC y RD son resistencias que están en paralelo, por ende tienen la misma tensión que RE. Es decir, que I3 va a ser la tensión en RE sobre RC e I4 va a ser la tensión en RE sobre RD. Ahora bien, habíamos calculado antes que la corriente total nos daba 1,071 A y que la I total era la suma entre la corriente 1 y la corriente 2. Despejando de esa ecuación, habíamos obtenido que I2 era la resta entre I total e I1. Haciendo la cuenta, nos da 0,571 A. Bien, al tener la corriente 2 podemos calcular la tensión en RB, es decir, unos 13,704 volts. Lo mismo podemos hacer para calcular la tensión en RE, es decir, unos 34,26 volts. Ahora ya tenemos todo para calcular I3 e I4, es decir, la tensión en RE sobre RC nos da 0,285 A. Y como RC valía lo mismo que RD, I4 también nos da lo mismo. Ahora, volviendo al circuito original, lo que tenemos que hacer es calcular todas las tensiones de las resistencias. Y esto es muy fácil. Ya calculamos todas las corrientes del circuito. Ahora, con respecto a cada corriente, la multiplicamos por el valor óhmico de la resistencia que atraviesa y obtenemos su tensión. Es decir, con respecto a I1, podemos calcular BR3 haciendo la multiplicación entre I1 y R3 y nos da 12 volts. Si multiplicamos a I1 por R9, vayan mirando el circuito siguiendo la corriente I1, nos va a dar 36 volts. Ahí la suma entre 12 y 36 son los 48 volts de la fuente. Ahora, observando I2, vemos que atraviesa R2 y R1. Es decir, si multiplicamos I2 por R2, obtenemos la caída de tensión en R2 y nos da 9,136 volts. Ahora bien, si la multiplicamos por R1, nos da la caída de tensión en R1 y nos da 4,568 volts. Con respecto a I3, si la multiplicamos a I3 por R7, obtenemos la caída de tensión en R7 y nos da 15,96 volts. Ahora bien, si la multiplicamos por R8, nos da la caída de tensión en R8 y es 18,24 volts. Por último, con respecto a I4, la multiplicamos por R6 y nos da la caída de tensión en R6 unos 13,68 volts. Si la multiplicamos por R5, nos da 11,4 volts, que corresponde a la caída de tensión en R5. Y por último, la multiplicamos por R4 y nos da la caída de tensión en R4 unos 9,12 volts. Bueno, ahora sí ya... No, me olvidaba de la potencia nominal en R5. Vamos a ver qué significa eso. Observando el circuito general, nos daban como dato que R5 tenía una potencia nominal de 2 watts, es decir, su potencia normal de trabajo o apta de trabajo es de 2 watts. Bueno, veamos a ver si elegimos bien la potencia nominal de esa resistencia, es decir, esos 2 watts. Para calcular una potencia multiplicamos generalmente la tensión por la corriente, es decir, en este caso, para calcular la potencia en R5 multiplicamos la tensión en R5 por la corriente que la atraviesa, es decir, I4. Si hacemos las cuentas nos da 3,249 watts. Entonces 3,249 watts es superior a 2 watts. ¿Y qué pasa si...? Bueno, elegimos mal la potencia nominal de esa resistencia. Pero tranquilos, a todos nos pasa, incluso a mí también. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.